un oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado en primer trámite constitucional el proyecto iniciado en moción que establece un estándar especial en relación con el manejo clínico y acompañamiento a madres y padres que hayan sufrido una muerte gestacional. Un proyecto de ley que establece fuero laboral y un descanso compensatorio para las trabajadoras y los trabajadores de la salud en el contexto de pandemia. Este proyecto es el que viene en segundo trámite reglamentario y primero constitucional, con la finalidad de conocer las indicaciones presentadas en sala y las que se presenten con posterioridad en este trámite reglamentario. Un oficio del subsecretario de Redes Asistenciales, mediante el cual remite informe trimestral en relación a la Ley de Presupuestos del 2021. Una solicitud de audiencia de la diputada Alejandra Sepúlveda, a fin de recibir a la Asociación de Gimnasios y Profesionales de la Actividad Física, señala que sostuvo una reunión donde le han planteado la necesidad de que los gimnasios no pertenecientes a cadenas nacionales puedan abrir en pos de los avances que en el plan paso a paso del Ministerio de Salud, incluso haciendo las inversiones correspondientes para tales aperturas, lo cual no ha sucedido en la misma forma en que en otros rubros han sido golpeados por la pandemia. Adjunta carta y los anexos correspondientes con toda la información necesaria. Una solicitud de audiencia de la diputada que viene de la diputada Camila Rojas, a fin que se reciba por separado a las siguientes organizaciones: trabajadores del Hospital Claudio Vicuña y a los trabajadores del Hospital Gustavo Fricke. Carta de agradecimiento de la familia Escarela en relación a la conocida solicitud sobre mantener el nombre del doctor Aníbal Escarela en la nueva maternidad del Hospital Gustavo Fricke. Una carta del Colegio de Kinesiólogos de Chile, mediante el cual señalan su preocupación por las consecuencias que ha generado la reestructuración del arancel FONASA para las prestaciones del subgrupo de kinesiología en la modalidad libre elección, y el curso que ha tenido sus gestiones en el Ministerio de Salud y FONASA para intentar resolver este asunto. Solicitan interceder con la autoridad sanitaria a fin de que una comisión del Colegio de Kinesiólogos con FONASA y con el Ministerio de Salud efectúen el estudio de la situación e implementen las medidas correctivas para establecer las condiciones necesarias y lograr un sistema que beneficie a la comunidad sin perjudicar a esta a los miembros de esta orden profesional. Una carta del kinesiólogo UCI, Hospital Salvador, ahí señala el nombre, en el marco del proyecto de ley que otorga días compensatorios y fuero laboral a los trabajadores de salud. Señala que la gran mayoría de los kinesiólogos que trabajan en esa unidad pertenecen a una empresa externa. Esto ha provocado una diferencia significativa, tanto en el salario, estabilidad laboral, bonos y beneficios en comparación con los colegas contratados en el hospital en las mismas funciones. Solicitan influir o contribuir a la creación de más cargos públicos para kinesiólogos, los cuales generalmente no son considerados al momento de la dotación para las unidades UCI. Una carta del director de Tecnología en Deportes y Recreación de la Universidad de Playa Ancha, mediante el cual informan los motivos por los que creen que debieran ser considerados en la modificación del Código Sanitario que regula el ejercicio de las profesiones de la salud. Son universitarios con amplia trayectoria tanto a nivel regional como nacional, con 30 años de ejecución en el campo laboral. Una solicitud de ayuda de un particular por una operación de pies y tabiques nasales. Señala que tiene 6 licencias rechazadas por el CONPIN y sobrevive una situación difícil, según indica en el documento adjunto. Y finalmente una comunicación de un particular, mediante la cual plantea que como afiliado a FONASA considera que se debe legislar en relación al aumento de los beneficios a cubrir por el pago de operaciones y otros. Solicita mejorar los convenios con las clínicas particulares. Eso es todo. Gracias. Gracias, Ana María. Colegas, sobre la cuenta. Presidente. Sí, adelante,
don diputado José Miguel Castro. Y después don Sí, Patricio Rosas. yo solamente no alcancé a escuchar sobre la cuenta lo de la Universidad de Playa Ancha. Si pudiera repetirlo, por favor, la señora secretaria. Eso solamente, señor presidente. Gracias. Era la inclusión, creo que era la inclusión dentro del Código Sanitario, pero no escuché de quién. Está ahí en el sistema en todo caso, pero dice carta del director de carrera de Tecnología en Deporte y Recreación de la Universidad de Playa Ancha, mediante la cual informa los motivos por los que creen que debieran ser considerados en la modificación del Código Sanitario que regula el ejercicio de las profesiones de salud. Entiendo, gracias. Gracias, señor presidente. Nada más, gracias. Diputado Rosas. Sí, sobre la cuenta, presidente, en relación a la carta de un beneficiario que tiene problemas con la licencia con PIN. Hace unas semanas atrás pedimos desde acá de la comisión un oficio solicitando el plan que tenía el Ministerio para el Ministerio de Salud para resolver la gran demora que hay en pago de licencias que llega a niveles en que las personas están 6 meses sin ningún tipo de pago. Sobre todo también el problema que existía entre las seremías que están dando las licencias para COVID, que ha generado un problema incluso contractual. No sé si ha llegado respuesta respecto a eso, porque veo que siguen llegando cartas y me imagino que a todos los parlamentarios también les llegan cartas respecto a este problema. Gracias, colega. No sé, Ana María, si han llegado respuestas, habría que revisar el sistema, ¿no? Claro, hay que, en una tan particular no lo recuerdo. Lo vamos a revisar, colega. A ver si en particular llegó respuesta de ese oficio. Sobre la cuenta, yo quisiera como recoger el punto 8 de la cuenta sobre el Colegio de Kinesiólogos de Chile, que señala su preocupación por las consecuencias que ha generado la reestructuración del arancel FONASA. Y ahí especifica, ellos se juntaron con nosotros, efectivamente se han hecho unas modificaciones que echan atrás ciertos códigos con los que ellos estaban funcionando, y lo que solicitan es que se efectúe el estudio de la situación e implemente las medidas correctivas para establecer las condiciones necesarias y lograr un sistema que beneficie a la comunidad sin perjudicar de esta manera a los miembros de esa orden profesional. Es decir, se solicita interceder con las autoridades en FONASA Minsal. Yo solicitaría que oficiáramos a FONASA en particular, recogiendo la carta y reenviándola para que se pueda hacer este estudio que solicitan los miembros del Colegio de Kinesiólogos de Chile, AGE. ¿Qué número es el plan? Es el 8. ¿Hay de acuerdo? Sí. Muy bien, me he acordado. Puntos varios. No me equivoco. Espérenme, ya. Está la diputada Hernando, el diputado Amaro, la diputada Parra, ¿tú también? Celis, Juan Luis. En ese orden partimos. Y diputado Rosa. Diputada Hernando, colega. Muchas gracias, presidente. La verdad es que quise venir a la comisión para preguntar qué pasó con un proyecto que estaba en la mitad del tratamiento y que tiene que ver con la cremación, los cementerios de mascotas. ¿Recuerdan ustedes que se alcanzó a hacer un par de audiencias? Incluso vino el ministerio, dijo que estaban de acuerdo en que había un vacío legal allí que había que legislar, pero al parecer quedó congelado el tratamiento de ese proyecto y no ha vuelto a ser tomado. Entonces quería pedirle, si es que es posible, que lo retomen una vez que saquen los proyectos que están viendo en este minuto. Claro, no hay problema. En tanto tengamos tiempo, efectivamente hay varios proyectos de los miembros de la comisión y de otros que tenemos, estamos intentando sacarlo, y también harta presión por la contingencia del COVID, pero desde la disposición, si es que hay espacio, por supuesto que podemos continuar tramitando. No hay problema. Presidente, sobre el punto. Diputado José Miguel Castro, ¿sí? Sí, quizá, mire, ¿sabe qué? Lo que plantea la diputada Hernando es de suma importancia en términos de salud pública, y yo entiendo que hay proyectos que están más relacionados con el COVID, que podemos estar viendo, qué sé yo, o
o estatuto, etcétera, pero podríamos quizás, si usted lo toma bien y, y le propongo el que le pregunte a la comisión, quizás dejar un día para poder sellar ese tema. No es un proyecto difícil, no es un proyecto que haya que escuchar a tanta gente más, incluso yo creo que ya hemos escuchado y yo creo que merece el poder tramitarse lo antes posible. Lo digo porque conozco perfectamente por qué lo ha motivado el proyecto, no soy firmante de él, pero sé por qué lo ha motivado el proyecto a Marcela. Entonces le pediría si usted quizás viera un día en especial específicamente para ver y sacar este proyecto, lo sacamos en 1 hora y media, no creo que más. Lo dejo a su consideración. Gracias. Gracias. Sobre el mismo punto, diputado Celi y diputado Torres. Sí, quería decir que este proyecto lo tramitamos cuando estaba presidiendo presidente Crispi y quedó dificultado, y quizás a quien correspondiese ahí invitar para destrabarlo es al Ministerio de Vivienda y Urbanismo por el tema que tiene que ver con planos reguladores. Tenía una complejidad respecto a esta definición en los planos reguladores y en las ordenanzas territoriales. Colega. Gracias, presidente. Sobre el punto, bueno, como hay dos ministerios involucrados, yo creo que lo que habría que hacer es pedirle a ambos ministerios que pudieran enviar una propuesta. Esto, si bien quedó paralizado por lo que plantea el diputado Celis, no hubo nunca una contrapropuesta del Ejecutivo. Entonces yo creo que lo primero que hay que pedir es que puedan enviar esa contrapropuesta para poder avanzar rápido, y yo creo que lo podemos despachar si es que efectivamente hay acuerdo en eso. Yo lo que les propongo, porque lo que estamos tratando de hacer, colegas, es tratar de avanzar legislativamente lo más posible, sobre todo en proyectos que hemos aprobado por unanimidad y los despachamos rápido. Entonces, en este caso, lo que podríamos pedir, la solicitud de la comisión, es a ambos ministerios que hagan una propuesta, sostener una reunión prelegislativa con los autores del proyecto, y si ahí se genera un consenso, lo ponemos de fácil despacho y no hay problema. Entonces, en esas condiciones, tomemos acuerdo, mandemos ese oficio, pero poniendo también el énfasis de que sobre esa propuesta haya una conversación con los autores del proyecto para poder despacharlo. ¿Le parece, diputada? Sí, presidente, me parece, pero tal vez sería importante involucrar también a la Secretaría General de Gobierno en términos de que ellos se involucren, porque los dos ministerios normalmente se dan sus plazos, a la SECPRES, directo a la SECPRES. Sí, porque cada uno se da sus tiempos para responder a este tipo de cosas. Entonces, ahí como Ana María expresando la voluntad de la comisión de que en caso de que llegue un proyecto, nosotros lo podemos despachar fácilmente. Dirigido al subsecretario Páez, que es el que está más metido acá en el Parlamento. Okay. Bien. Diputado Labra. No, yo creo que la energía no. Nos llegó una denuncia respecto a un profesor que se enfermó de COVID en enero de este año, cuya hospitalización y recuperación fueron realizadas en la clínica Las Condes, porque el sistema de salud lo derivó hacia ese centro por disponibilidad. Estuvo 28 días internado. Hace unos meses le llegaron las cuentas de la clínica que fueron cubiertas por el ISAPRE. Sin embargo, todavía debe pagar gastos por más de 60 millones de pesos. Esto debido a que el ISAPRE no activó la cobertura adicional para enfermedades catastróficas. Esta es una cobertura que tiene por finalidad aumentar los beneficios del Plan Complementario de Salud, que ustedes lo conocen, y en una red cerrada de prestaciones para enfermedades catastróficas. Actualmente tiene ya una reclamación cursada en la Superintendencia de ISAPRES. Sin embargo, esta situación nos lleva a preguntarnos cómo se está realizando la fiscalización por parte de la Superintendencia a la ISAPRES y en estos momentos de pandemia. Es por ello que solicito a la Comisión de Salud oficiar a la Superintendencia de ISAPRES para conocer cuántas reclamaciones hay sobre este tipo de casos, cuántas de ellas han sido acogidas a trámite, cuántos se están demorando en dar curso a los procesos y cuáles son las soluciones y sanciones que están aplicando. Además, conocer si existen protocolos al interior de la superintendencia que busquen evitar que las ISAPRES incurran en esta práctica, sobre todo en situaciones como la del coronavirus, donde el impacto y la gravedad de la enfermedad producen que las personas estén varios días hospitalizadas para poder recuperarse. Asimismo, quiero mencionar
y solicitarle a ustedes que puedan iniciar un asunto igual, una campaña de recolección de casos para poder oficiar este y otros casos a la Superintendencia de ISAPRES. Bien, me parece claro el oficio. ¿Hay acuerdo? Claro que sí. Lo que pasa es que me es llamativo la situación, porque yo entiendo, digamos, que para efectos del coronavirus, la red de cama es una sola, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ese paciente, yo entiendo que no se fue a la clínica de Las Condes porque él eligió irse a la clínica de Las Condes, sino que fue derivado. Entonces no puede, yo entiendo, recibir el mismo tratamiento que una enfermedad catastrófica donde la persona tiene que ir a la ISAPRE y decir, ¿no es cierto?, dentro de un plazo que está ante una enfermedad catastrófica. Es extraño. Yo creo que algo aquí se vulnera respecto del protocolo, porque no es una situación de una enfermedad catastrófica común y corriente. Y es bien llamativo. Yo creo que hay que hacer las consultas al ministerio, qué es lo que se está vulnerando acá, porque no es una elección personal del paciente, es derivado a un centro asistencial. Es muy raro el caso. Sí. Yo creo que ahí hay algo irregular, creo yo. Eso, perdón, el caso, no quisimos poner el nombre, pero se imagina que existe un caso, pueden existir otros casos, por eso estamos pidiendo que nos informen acerca de cómo se tratan estos casos. Muy bien. Gracias. ¿Hay acuerdo? Presidente, Diputado Jandón, ¿sí? gracias, presidente. Me parece muy bien el oficio, pero entiendo que no se dé el nombre de la persona, pero también podríamos oficiar qué pasa con ese caso en concreto. Más que mal, esa persona se ha contactado para pedir ayuda. Todos sabemos lo largos que son los procesos de la superintendencia, pero tal vez que nos podrían informar también cómo va, o tal vez en forma privada, incluso directamente al diputado Laura, en qué va el proceso de este profesor, que fue el que por algo escribió. Yo me imagino que podríamos ser un poquito más específicos Estoy de acuerdo. también. Si le parece, colega, hagamos ambos oficios, pidiendo información de manera general respecto a casos como este, pero en particular también adjustando los casos, si es que la persona está de acuerdo. Yo creo que va a ser en su... No sé si se le va a resolver el problema, pero creo que una gestión Sí, más directa. lo que estamos tratando de levantar es más información acerca de otros casos, cosa de que no sea solo ese caso. ¿Pero le parece hacer ambas cosas? Sí, claro. Bien. No hay problema. Acordado. Ya, o sea, usted nos va a mandar esos antecedentes y nosotros se los vamos a adjuntar en carácter de reservado, ¿quiere usted? Al ministerio. Entonces veremos Ahí lo el ve. oficio. No, el oficio puede ser Uno de la como superintendencia, Claro. pero de este caso particular también. ese que en veremos. Ya. Diputada Parra. Presidente, muchas gracias. Mire, yo quiero hacer una solicitud respecto de que podamos ver en la comisión un proyecto cuya autora es la diputada Cristina Girardi y que dice relación, ¿no es cierto?, con el boletín 13242-11 en relación al etiquetado de psicofármacos, básicamente porque me parece que es un proyecto que es bastante corto en términos de su extensión, pero muy contundente respecto de los cambios que puede hacer en la ley 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas para exigir acciones vinculadas a su atención de salud. Y que en definitiva puede ser un cambio muy relevante. Todos sabemos, ¿no es cierto?, que los psicofármacos en general se usan muchas veces, en opinión nuestra, de manera indiscriminada, sin considerar que pueden producir una serie de reacciones adversas, entre las cuales están las alteraciones motoras, disfunciones sexuales, riesgos metabólicos, afecciones cardíacas y podríamos, incluso ideaciones suicidas en algunos casos. Y muchas de esas situaciones pudiésemos al menos controlarlas si tuviésemos una norma de etiquetado de los psicofármacos que pudiera advertir a las personas respecto de los riesgos, contraindicaciones y reacciones adversas y también interacciones de estos fármacos. Así que mi solicitud básicamente es que podamos discutir este proyecto lo antes posible, porque no es de largo trámite, pero puede causar un gran impacto en términos de la información a la ciudadanía. Eso, presidente. ¿Tiene el número ahí o no? 13-242-11. Bien, veamos, Ana María, a ver si más adelante lo logramos poner, porque
para que vean que no es de mala disposición, pero tenemos pendiente, vamos a ver hoy día el de meta sanitaria, vamos a ver el descanso compensatorio, vimos cierre electrónico, está el proyecto de regular la práctica de cirugías plásticas de la diputada Sandón, está el proyecto de modificar el Código Sanitario para el fuero laboral de directores, consejeros de gremiales de profesionales de la salud, el que le acaba de poner urgencia al Ejecutivo respecto a regulación de disposición final de elementos de protección personal de carácter sanitario y que prohíbe y sanciona su disposición en lugares públicos, y un par más. Entonces, de verdad que no falta disposición, pero bueno, la insistencia de los colegas hace que los proyectos salgan también, así que yo voy a intentar de administrar todos los proyectos de ley de la manera más ecuánime posible para que puedan avanzar, podamos sacar la mayor cantidad de proyectos. Así que ahí con Ana María lo dejamos en nuestra retina. ¿Ya? ¿Quién más me había pedido la palabra? ¿Estás tú, Andrés? Después Juan Luis y después Rosas. Gracias, presidente. Lo primero que quería plantear, sé que el tiempo es escaso, pero podría ser en algunas sesiones o en alguna reunión, incluso no sesión formal, la semana que viene, antes que el Ejecutivo mande la extensión o la prórroga del estado de excepción. A mí me encantaría poder debatir en la Comisión de Salud, lo insisto, puede ser en la mañana, con el acuerdo de los comités, para ver los pros y los contras, porque yo creo que va a ser una votación súper reñida. Es más, me atrevería a decir que hoy día es muy probable que el gobierno sufra una derrota. Y no por la oposición, sino que por los partidos de gobierno. Entonces, me encantaría poder escuchar los fundamentos sanitarios, los argumentos, la rendición de cuenta de lo que ha sido este estado de excepción, suponiendo que lo va a enviar el Ejecutivo seguramente esta semana para que sea discutido la semana que viene. ¿Estás seguro que no se vota este jueves? Yo no tengo información, por lo menos. A mí lo que me había dicho mi jefa de comité es que se votaba este jueves. Yo no tengo la tabla, por lo menos. ¿Sí? ¿Colega? ¿Sí? ¿Diputado Torres? Sí, gracias, presidente. Bueno, efectivamente por eso habíamos solicitado que se pudiera poner en tabla la sesión especial. Lamentablemente no ocurrió. No sé si hubo respuesta al oficio que mandó la comisión a la presidencia de la Cámara, porque nosotros solicitamos directamente, por acuerdo de la comisión, al presidente de la Cámara que pudiera colocarlo en tabla, que lo viera con los comités. Y yo tengo la impresión de que efectivamente el jueves se va a votar, porque esto debe estar publicado el 30, y entiendo que el gobierno va a tratar de ingresarlo el día jueves a más tardar, y que habría acuerdo de los comités. Habría que ratificarlo, pero la información que yo manejo, y se nos va a dificultar porque va a finalmente pasar lo que queríamos que evitara, que era que la discusión se diera en torno a la votación y no previamente. Así que no sé si nosotros como comisión podríamos hacer algo antes, pero yo lo veo con esta preocupación. La comisión podría intentar sesionar, pero nos topa con otras comisiones, horarios no nos quedan. Lo que podríamos, para no entramparnos en decisiones que no podemos tomar, que en caso de que no se votase este jueves, efectivamente tengamos una sesión adicional, el mismo puede ser el jueves en la tarde. Después lo vemos con Ana María, para citarla con tiempo, pero déjeme averiguar, colega, si es que se va a votar o no el jueves, si no, hacemos esa sesión. ¿Bien? Presidente. Sí, Juan Luis. Sí, sobre el punto y luego le dejo la palabra. Sobre el punto, primero que nada, yo creo que es súper importante lo planteado por el diputado Celi y Torres, porque nosotros, al final de cuentas, lo que vamos a enfrentar, aunque no tengamos a la vista el texto, es si vamos a ir o no en prórroga, por cuánto tiempo y en qué condiciones, y qué puede o no exigir el Congreso o la Cámara de Diputados, en este caso, sobre el manejo que está teniendo hoy día estas limitaciones de desplazamiento y del derecho a reunión. En ese sentido, yo pienso que nosotros debiéramos adelantarnos un poquitito. Si hubiera espacio, yo sé que se va a indagar todo esto, pero es inevitable que nos pregunten la posición de la comisión en la sala, sea el jueves o el día que se vote. Lo ideal es tener una posición más dialogada entre nosotros, más o menos sobre esta temática que es la que está en el telón de fondo. Entonces, en nada pecaríamos de invitar a algunas personas expertas, la propia autoridad, y que pudiera haber un grado de convicción entre nosotros y de persuasión respecto a qué camino vamos a indicar. Lo peor sería que en la sala los miembros de la Comisión de Salud cada uno votara o dijera
discursos de distinta naturaleza, ¿verdad? A favor, en contra de la prórroga, sin tener alguna posición un poquito más colegiada con las voces expertas, que es lo que va a estar en tapete. Eso lo dejo planteado, presidente, nomás para que usted lo considere. Colega, Segundo, disculpe, colega, lo que les propongo es que mañana tenemos sesión especial a las 5:30, no recuerdo cuál era su objeto, pero que durante esa comisión podamos sesionar nosotros como comité. No, ahí pueden sesionar ¿Podemos como sesionar comisión. como Ahí comisión? como comisión. Podemos sesionar en ese módulo. Durante la comisión, si me hacen saber qué invitados quisieran que vengan, algo de esto habíamos hablado la semana pasada también. Habíamos acordado sesionar el lunes, pero tomamos el acuerdo sin tener en consideración de que nosotros íbamos a legislar para que el lunes fuera feriado. Entonces nos quedamos sin esa sesión, pero donde íbamos a discutir este mismo tema y donde habíamos también acordado que si alguien quisiera venir con también expertos de sus propias bancadas, o sea, tener una conversación un poco más distendida, pero en profundidad. Entonces, hagámoslo así, mañana durante la sesión, si es que hay otras comisiones que puedan topar, bueno, nos hacemos el espacio. ¿Les parece? En la tarde, en paralelo a la sesión especial. ¿Sí? Bien, mañana en paralelo a la sesión especial de la tarde. presidente. ¿Cómo? Para que debiéramos invitar a Salud, Interior y o Secpres. Pero ¿a quién quiere invitar? Yo no invitaría a nadie. ¿El Ejecutivo lo vamos a escuchar en la sesión, en la sala? Es que lo que pasa es que si no vamos a conversar entre nosotros y no vamos a tener feedback con el Ejecutivo. Entonces yo creo que hay algunas consultas que se podrían intentar resolver. Si no puede venir el Ejecutivo, nos juntamos igual. Pero yo no perdería nada con intentar... Yo lo que, o sea, lo podemos hacer. Lo que no me gustaría es invitar al ministro para que haga un monólogo de 50 minutos con las cifras de vacunación, donde en verdad no hay debate, que es lo que nos pasa generalmente. Entonces, es que yo creo que podríamos invitarlo a que responda preguntas solamente. No que presidente, ¿me permite una sugerencia? Sí, colega. Para que no sea ni con el Ejecutivo ni una especie de discursos de cada cual, yo sugiero que venga una persona del Comité Asesor COVID, que son expertos. Y que ahí está la doctora Ferrecho, la doctora, no me acuerdo, hay varios médicos ahí, son todos muy calificados, uno. Y creo que el especialista y experto Tomás Pérez Acle, que le ha apuntado correctamente a todas las tendencias de manejo de la pandemia en el último tiempo, es una voz experta también. No, estas son voces distintas al gobierno propiamente tal, para reservarlo eso para la sala al momento que se estime, pero ayudan a alimentar el debate respecto a las medidas que son necesarias. Sugiero. ¿Diputada? No, yo solamente hacer un comentario. A mí la verdad es que como más allá de ser diputada, soy enfermera, yo creo que hay una cierta claridad respecto en el mundo de la salud, que la inconveniencia de levantar este tipo de medidas. Yo creo que este debate hoy día está en otro espacio. Sí, y muy bien lo dijo el diputado Celis, probablemente, ¿no es cierto?, va a haber discusión respecto de si continúa el estado de excepción, pero en base a otros elementos que tienen que ver más bien con el ámbito político. Yo desde la perspectiva de mi profesión, más allá de ser parlamentaria, no veo ninguna razón por la cual nosotros podemos levantar para eso es aquello. la sesión que vamos a tener mañana, lo podemos discutir. Yo tengo una posición distinta. Y no es política, también es sanitaria. Pero para eso lo vamos a discutir mañana y para eso lo vamos a votar el jueves. Ya, pero está bien, invitemos a alguien del Consejo Asesor, a don Tomás Pérez Acle, y a alguien del Ministerio de Salud, ojalá previniendo de que no sea una exposición, sino más bien responder consultas de la comisión. ¿Ok? Ya, de acuerdo. Presidente, para terminar, en varios puntos es un hecho muy breve que se ha dado a conocer en el día de ayer, que toca al Hospital Gustavo Frique. El diputado Celes le ha tocado intervenir también en el punto, y dice relación con una denuncia que yo se la voy a entregar a todos los miembros de la comisión respecto a un problema en la falla de los ductos de ventilación de la UPC del Hospital Frique, que hace que definitivamente coloque en calidad de expuestos a 146 trabajadores más 30 médicos aproximadamente en esa UPC. Aquí han habido reacciones y voces de distinto tipo, pero en la práctica lo que está en juego es en qué condiciones se entregó la UPC del Frique hace 3 meses atrás, cuáles son las condiciones sanitarias en que está operando, cuáles son los riesgos de exposición cuando hasta el día de hoy no hay todavía un sistema de presiones negativas, como lo declara el propio comunicado del Frique. Y por lo tanto, a mi modo de ver, se abre también un tema que creo yo y sugiero
pudiera estar o el ministro o el subsecretario en la fecha que se estime pertinente y revisemos cómo están funcionando hoy día las UPC, sobre todo las nuevas, de hospitales recientemente entregados. Recuerdo el caso del Felipe Bulnes, que ha tenido problemas de instalación bastante serios, y otros más, de modo tal de que tengamos claridad de esos episodios y esos hechos que son bastante delicados. Escuché al presidente del Colegio Médico de Valparaíso, que ha sido muy enfático en declarar que ha habido una seguidilla de errores y de problemas en el manejo de cómo se han trasladado los enfermos al interior del Frique Nuevo, por ejemplo. Entonces, este tema, más allá de lo que resulte en la arena judicial donde está instalada ahora, creo que el punto de vista de la responsabilidad política, de cómo se está manejando la cartera de inversión y la entrega precipitada de algunos centros, amerita una explicación. Y por eso me atrevo a dejarlo planteado para que usted lo considere y la comisión también, de poder ahondar en este punto, no solo el FRIC, ahora lo estoy ampliando un poco más, a cómo están diversos hospitales operando hoy día, sobre todo los más recientemente entregados, y las condiciones en que están hoy día siendo o no supervisados en sus sistemas de funcionamiento. Gracias, presidente. Sí, así nos enteramos por los medios de comunicación. También el diputado Castro me había contado esto el día de ayer. Me parece muy, muy grave. Tenemos un problema con la agenda de la comisión, colega. La verdad es que no estaba consultando. La comisión de educación sesiona 3 veces a la semana. No le pregunta a nadie. Los jueves tienen sesión en la tarde. Entonces, yo creo que es muy difícil. Cada sesión salimos con 4 audiencias más. Entonces, les voy a preguntar a cada uno, para no hacerlo aquí, podemos usar un Doodle, o sea, qué disponibilidad tienen para agregarle una sesión más que podamos dedicarla exclusivamente a tener audiencias de este tipo, porque si no, la verdad es que son muy hipócritas los compromisos que se puedan hacer cuando realmente no tenemos espacio. Y también es muy incómodo, me imagino, para cualquier presidenta o presidenta de comisión tener que decir que sí o que no a muchos temas que son todos relevantes. En este caso, la tuberculosis es un tema muy delicado, pero no sé para qué fecha podría comprometerme. Entonces voy a hablar con ustedes, colegas, lo que queda de la semana para ver si nos ponemos de acuerdo y para objeto de audiencia sesionamos un día más, porque no nos están dando los tiempos. Pero lo recojo, colega, para buscar espacio, diputado Castro. Lo único que le pido, presidente, es que pueda tomarse el acuerdo de que sean convocados y usted fija la fecha oportuna la que corresponda, pero que se adopte el acuerdo, por favor. Ok. ¿Hay acuerdo? De acuerdo. Diputado Rosas. Gracias, presidente. Quería hacer una solicitud respecto a un proyecto que presentamos el 2018, en octubre. Un proyecto de ley que, dicho sea de paso, hay que también celebrar lo positivo que ha hecho FONASA de ese proyecto de ley, que era el fomento del uso de la vasectomía en el sistema público. FONASA ya hizo que tuviera un código en las prestaciones de pago asociado al diagnóstico, por lo tanto, muchos varones pueden hacerse vasectomía hoy día con el código PAD de vasectomía, pero la otra parte de ese proyecto de ley era para fomentarlo con códigos de prestaciones valoradas dentro del sistema público, de manera de que estimular que se efectúe dentro del sistema público la vasectomía, para que no sea solo la regulación de la fecundidad a cargo de las mujeres. Es un proyecto de fácil despacho que está del 2018, y puedo hacerle llegar el boletín, y me gustaría que lo pudiéramos en algún momento de estos meses de invierno tramitarlo. Ese es un tema. ¿Qué número es el proyecto, colega? Se lo hago llegar por WhatsApp. Ok. Vale. El otro tema es una preocupación ya al grado de alarma respecto del aeropuerto y las fronteras. La semana pasada ya hablamos del tema. La variante Delta está generando en 2 semanas muchos problemas en Reino Unido, y ya generó la semana pasada un brote también en un país que tenía una vacunación con un alto nivel de desarrollo como Israel, lo cual nos habla de que es un problema muy grave. Todos los científicos lo han dicho, lamentablemente nosotros venimos advirtiéndolo hace 2 meses y no nos toman mucho en cuenta, parece.
la restricción de aeropuertos y fronteras tiene que ser real y no lo que hemos visto en televisión también, que creo que todos lo vieron, un reportaje en que veía el aeropuerto llegando vuelos de Brasil dos o tres todos los días, con un movimiento inusitado, que no se entiende teniendo en cuenta que todavía no alcanzamos el 80% de la vacunación. Entonces, quisiera que realmente el Ministerio tome en cuenta los oficios que le hemos enviado y preguntar si ha aumentado o no de los 500 estudios genéticos que se le hace a los PCR que hacen en el aeropuerto, 500 al mes, respecto de los más de 5.000 personas diarias que llegan ahí, cosa que es casi una muestra al azar. Si ha aumentado eso, como era hace 3 meses, que esa era la cantidad que estaba haciendo. Eso, presidente. Bien, oficiemos al respecto y también mantengámoslo sobre la mesa para que sea un tema de la sesión de mañana. Se lo puede consultar directamente ahí al Ministerio. ¿Ok? Acordado. Bien, entrando en la orden del día, hoy día habíamos puesto 2 proyectos. Vamos a ver cuánto alcanzamos a avanzar. En primer lugar, era ojalá sacar nuevamente de la comisión el proyecto de descanso compensatorio fuero laboral para las y los trabajadores de la salud. Tenemos varias indicaciones de nuestro colega Jürgensen, que también para el proyecto de eutanasia nos tapó indicaciones, pero no las viene a defender. Tenemos unas cuantas del diputado Jürgensen, también de la diputada Cariola y creo que una del diputado Chalper. Entonces, avancemos una por una, a ver cuánto alcanzamos, porque en segundo lugar habíamos puesto, en segundo lugar estaba el proyecto de meta sanitaria, que ya lo votamos en general la semana pasada. Sería ideal también votarlo en particular luego. Les informo que ya se ha acordado poner en tabla, en la sala el día martes va a estar el proyecto de si es que lo logramos despachar, así que ojalá que hagamos el trabajo, lo que queda de esta sesión, de que estuviera el martes en primer punto de la tabla el proyecto de descanso compensatorio. El jueves va a estar el proyecto en tabla de incorporación de los TEMS y otras profesiones de la salud al Código Sanitario. Por tanto, mantenemos el ritmo, podemos ir sacando los proyectos para que vayan al Senado. Así que continuemos ahí, Ana María, que nos ayude con la tramitación desde el artículo 1. Ojalá alcancemos a terminar, si no, nos inventamos una sesión antes que termine la semana. Otra más. Las indicaciones no, Ana María, creo que todos tienen el comparado. Indicación del diputado. Artículo 1. Durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe con calamidad pública, a ver, Cristian, ¿podrás tú compartir para que lo vean los diputados que están en Zoom? Ya. A ver, voy a empezar de nuevo. Una indicación del diputado Chalper para sustituir un inciso primero por el siguiente. Artículo 1. Durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, declarado por el Decreto Supremo 104 de 18 de marzo de 2020 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y hasta un año después del término de su última prórroga, gozará de fuero laboral el personal dedicado a la atención clínica y hospitalaria de los pacientes, cuyas patologías estén directa o derivadamente relacionados al COVID-19. Así se incluirá el personal médico, profesional, técnico, administrativo y auxiliar de la atención primaria de salud de los hospitales públicos y de los establecimientos privados de salud que se enmarquen en la atención de salud antes individualizada. Asimismo, serán beneficiarios de este fuero todo el personal profesional, técnico, administrativo y auxiliar dedicado directamente al expendio de medicamentos y el personal profesional, administrativo y auxiliar del servicio médico legal. Bien. Se presentó, yo creo que hay que leer las 3 que son para el mismo inciso. Bueno, como usted, ¿cómo se llama? Más del diputado eficiente. Jürgensen para reemplazar en el inciso primero la expresión fuero laboral por estabilidad laboral.
del diputado Jürgensen para eliminar en el inciso primero la expresión así como de farmacias y almacenes farmacéuticos. Y llegó una del diputado, que la tengo acá, me llegó al WhatsApp, del diputado Juan Luis Castro. No, ese es el inciso segundo, ya. Entonces, esos serían, sí. Bien, sobre las indicaciones, ¿hay comentarios? Diputado Celis. Presidente, yo no voto en esta comisión, pero creo que si estuviera en esa condición votaría en contra de todas estas observaciones porque hay un tema central. Usted no puede, es muy difícil diferenciar quién, o sea, no solo la persona que estaba al lado de un ventilador mecánico, una persona que estaba vinculada a la tarea del COVID. La persona que está en urgencia y que está atendiendo otras patologías y que está en el lado están atendiendo COVID, estoy suponiendo, también está vinculado en el tema de la pandemia. La pandemia es un tema global, es un tema absolutamente global, generalizado. Hacer una discriminación por sectores, por profesiones o por vinculación directa, creo que no corresponde. La gente que ha ido, por ejemplo, que está atendiendo los CDT, que está atendiendo pacientes de otras patologías, que está también exponiéndose, igual que los otros, con el mismo grado de exposición. La administrativa que da la hora a la persona que se acerca al box porque quiere ser atendida en imagenología o en cualquier servicio. Yo voy a decir que ella no tiene ningún derecho. Yo entendería que todos, el personal de salud, estaba involucrado. Los sistemas de salud actúan en equipo y son integrales. Y creo que estas indicaciones apuntan justamente a desintegrar los servicios y los compromisos que ha tenido el personal de salud en esta materia. Y lo hacen desde la atención primaria hasta la última cama de la UCI. Entonces yo creo, y todas estas indicaciones creo que apuntan en un sentido desintegrador y no al revés. Gracias, colega. Diputado Sandón. Mire, yo estoy cercana ahí al diputado Char, pero entonces escuché cuando él hizo esta intervención, y en fondo ahí pensó escribir esta indicación, y dijo que ya había escuchado de varias personas que les parecía bien insólito, que hay algunos que están mucho más expuestos en términos de riesgo, por decirlo así, en términos de cantidad de trabajo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, no sé, decía que la Ceravás, que los de FONASA, que en el fondo él va como a tratar de focalizar más en los que realmente están hoy día sumamente sobrecargados. Ponía en duda, por ejemplo, me acuerdo que era Cenabás, FONASA, y eso es lo que yo creo que el diputado Chalper trata de que discutamos con esta indicación. A mí me encantaría que estuviera él, pero yo escuché que eso era lo que le motivaba, porque había según él, cierta molestia ya de muchos funcionarios que consideraban que esto de igualarlo con el señor de FONASA o igualarlo con el señor de Cenabast o cosas de ese tipo, les producía, no sé, algo de molestia. Por ahí va esta indicación, presidente. Gracias, diputada. Sobre esta indicación, ¿hay más palabras? A mí me gustaría escuchar al Ejecutivo ser presidente. Gracias. Bienvenidos, don Jaime y don Jorge Acosta. Si quisieran tomar la palabra para hablar sobre esta indicación. Gracias, presidente. Sí, comentar que es interesante el acento que pone la indicación del diputado Chalper en el sentido de que es llamativo, ¿cierto?, focalizar el beneficio en aquellos funcionarios que han estado, ¿cierto?, más directamente involucrados con el trabajo contra el coronavirus para poder, de alguna manera, reconocer que ellos son, de alguna manera, la primera línea, los que han estado, digamos, más directamente relacionados con la lucha contra el coronavirus. Y entiendo que en ese sentido es lo que acaba de leer la secretaria de la comisión. Y por otro lado, también es importante recordar que los estatutos del sector público y del sector privado son distintos. Y por lo tanto la forma en la cual se pueden garantizar, ¿cierto?, la continuidad de los contratos tienen justificaciones y elaboraciones propias.
Por lo tanto, es interesante lo que hace esta indicación en el sentido de lo que ya mencionaba la diputada Osandón, de poder acentuar el reconocimiento a aquellos que han estado en la primera línea. Muchas gracias. Si no hay más opiniones, la someteremos a votación. Está el diputado Rosa. El colega tiene la palabra. Gracias, presidente. Quisiera mencionar lo que mencioné en sala ese día, que justamente la primera fallecida de la primera línea era una administrativa del CESFAM Lastarria de Gorbea, que atendía pacientes, porque justamente los que están más expuestos son los que están recibiendo público y que no saben si el que están recibiendo está enfermo, sobre todo las personas que son portadoras asintomáticas. Y quiero recordar hoy día y aprovechar de mencionar que también una funcionaria de alimentación que conocí en el 2010 luchó varias semanas contra el COVID. Y la semana antepasada estuve en la UCI viéndola, estaba conectada, pero falleció este fin de semana y era de alimentación, de una zona que prácticamente llevaba los carros, pero no veía a los pacientes. Ingrid Payaín Mendoza, una madre joven. Entonces, yo creo que antes de prejuzgar y focalizar y esto de recortar y tratar de eliminar un beneficio, aquí las personas han estado todas en contacto con el riesgo en las áreas de salud, en todas las áreas de salud, atención primaria, hospitales comunitarios, hospitales de alta complejidad, y por eso creo que es injusto que se le subdivida y focalice un beneficio como un descanso compensatorio o un fuero o estabilidad laboral, como quieran llamarlo, teniendo en cuenta que la pandemia todavía la vamos a sufrir este año, el que viene y todas las variantes para adelante, mientras no tengamos un tratamiento o una vacuna adecuada. Eso, presidente. Gracias, colega. Diputado Sandón. Y luego lo votamos, ¿ok? Sí, muy corto, presidente. Solo aclarar que yo creo que estamos todos de acuerdo. Yo lo dije en mi intervención en la sala, que aquí hay una cadena, ¿no? Una cadena de servicio. Efectivamente, los administrativos están en el mismo contagio. Sobre todo los hospitales, los CEFAM. Yo creo que en eso no hay ninguna duda. El tema es, no sé, FONASA, otro servicio. A eso se refería el diputado Chalper. A otro tipo, a otra parte de la cadena, la cual no está en esa ni cercano a la primera línea, como podemos estar cada uno cuando estamos sentados en la misma sala. Así que eso es. Quiero dejar en claro que yo estoy absolutamente de acuerdo en que todos los administrativos que están recibiendo gente, todos deben estar en esto. Pero esto es otro grupo de personas, no los que están ahí en el CEFAM o en un hospital, en una parte de recepción o alimentando, como bien está diciendo el diputado Rosa. Muy bien. En votación. En votación la indicación 1, entonces. De diputado Boric, no está. Cariola. En contra, presidente, secretaria. José Miguel Castro. Yo no pude hablar, quizás no me dio la mano en último momento, señor presidente, pero me gustaría argumentar mi voto. Yo creo que es de toda lógica esta indicación si tomamos en cuenta de que si el COVID lo estamos clasificando, lo estamos mirando como prácticamente una enfermedad laboral, una enfermedad en el fondo que tiene un asidero en mi trabajo, yo creo que efectivamente hay lugares que independiente por ser sistema de salud o ser sistema de salud, obviamente no van a tener el mismo contacto y por lo tanto no se podrían clasificar como una enfermedad laboral, lo que dice la diputada Sandón, o sea, una persona que trabaja de administrativa de forma telemática en FONASA. Esa persona obviamente no tendría por qué quizás tener este beneficio y no tengo ningún pelo en la lengua para decirlo. Por lo tanto, yo voto a favor de esta indicación. Gracias. Juan Luis Castro.
Juan Luis. Está ahí recorriendo la Lo consulta. dejamos después. Andrés Celis, Final, por favor, estoy todavía meditando. Sergio Gaona, no está. Javier Macaya. Javier Macaya, Me puede dejar para el final, secretaria, por favor. Gracias. Jimeno Sandón, Me abstengo, secretaria. diputada Parra, En contra de la indicación. Rosas, En contra de la indicación, teniendo en cuenta además, dado que se mencionó acá que todo el personal de FONASA que vende todo lo que significa los bonos, atención de público, también ha estado expuesto, y también son los reemplazos que utiliza el mismo sistema dentro de los hospitales cuando están con más licencia, y ha habido una gran cantidad de personal que reemplaza a otros, así que con mayor razón en contra de la indicación. Sangüesa, La verdad que nuestro sistema de salud es un sistema que está integrado, y en ese sentido creo que la indicación del diputado Chalper restringe varias de las instituciones que también han estado afectadas. O sea, finalmente esto nos ha afectado a todos, y en el área de la salud con mayor razón. Y yo entiendo que la red hospitalaria, la red asistencial, finalmente está todo integrado, y todos los funcionarios cumplen un rol independiente de los que les toca atender o no atender a los pacientes con COVID. Así que yo creo que al ser más restrictiva la indicación del diputado Chalper, voto en contra. Torres, Sí, yo voy a votar también en contra, toda vez que efectivamente excluye a funcionarios de otros servicios del sistema de salud, y además porque hay una reacción que a mi juicio es un poco extraña, ¿no? Habla de la atención clínica y hospitalaria, luego agrega personal administrativo que no sabemos si calza dentro de la atención clínica y hospitalaria. No, la verdad es que a mí me parece que es insuficiente la indicación y además confusa, así que voto en contra. Juan Luis Castro, Gracias, Ana María. Voto en contra también por las razones que varios colegas ya han enunciado. Andrés Celis, Gracias, sí, yo voy a votar en contra. Muy resumidamente, hay personal de la Seremía de Salud que ha tenido que hacer reemplazos, que se le ha aumentado su carga de trabajo, incluso que no se le han pagado su remuneración. O sea, toda esta cadena de salud ha visto incrementado su carga laboral, más allá que tenga contacto directo no con aquellas personas que tienen COVID. A lo menos van a sufrir una pandemia derivada por la parte o por la salud mental de estar casi las 24 horas del día concentrada en esta enfermedad, así que yo voto en contra por ser una cadena. Gracias. diputado Macaya, Solamente para confirmar, Ana María, lo que pasa es que tuve recién una conversa por interno con el diputado Boric, y me dice que estaríamos pareados. Yo no tengo ningún inconveniente porque estamos más o menos en una situación similar de carga, pero ¿a dónde ¿le llegó llegó? ese pareo, no? No, a mí no me ha llegado. Y No, ya, pero Silvia, para ¿ha llegado algo? Silvia, ¿ha llegado algún pareo en este momento? Porque yo le acabo de preguntar y me dijo que no. No, no tengo nada todavía. Ya. ya, yo se lo notifico entonces, Ana María, porque en el fondo... va a llegar va a parearse. No, yo no voy a votar porque estoy pareado con el diputado Boric, él bueno, lo conversamos ya. recién, así que para los Ya, efectos está bien. está registrado. Ya, está Ya. bien. Miguel Crispi, En contra. uno a favor, 8 en contra, una abstención. Rechazada entonces. Rechazada la indicación del diputado Chalper. La indicación 2, Sí, por favor. que es para reemplazar en el inciso primero la expresión fuero laboral por estabilidad laboral. Sí, creo que esto lo discutimos, no lo discutimos profusamente, pero No. si me puedo tomar la palabra, creo que
la verdad es que si cambiáramos esa palabra, le quitamos toda garantía a los trabajadores porque la palabra estabilidad laboral no tiene ninguna repercusión legal. Entonces, efectivamente deja esta ley en nada. Pero podríamos escuchar si algún colega quiere tomar la palabra o el Ejecutivo. Don Jaime González. Presidente, muchas gracias. En este sentido, hacer presente que el concepto de estabilidad laboral es un concepto que ha sido recogido tanto por la Contraloría General de la República y por los tribunales laborales de las distintas regiones y por las distintas cortes de la República, tanto Cortes de Apelaciones como Corte Suprema. Esta indicación viene a precisar un concepto que es más preciso que el del fuero, porque en caso de mantener la palabra fuero en vez de la palabra estabilidad laboral, lo que se pretende es que cada vez que se vaya a desvincular a algún funcionario de salud se requiera un procedimiento de desafuero, lo que significa demorar esa eventual desvinculación y iniciar un procedimiento de desafuero, lo que sin duda generará una carga adicional de trabajo a los juzgados laborales y a varios juzgados que, como las Cortes, ya tienen una carga importante producto de la pandemia y tienen una agenda bastante topada. Y en ese sentido, hace presente que esta indicación en nada afecta al fondo de lo que se pretende, que es lograr una estabilidad para aquellos funcionarios y funcionarias de distintos escalafones, y viene en establecer una precisión que a nuestro juicio es jurídicamente necesaria. Eso es, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Diputada Cariola. Presidente, primero quisiera plantear un tema de metodología que, si es posible, a propósito de las indicaciones, pudiéramos ver la posibilidad de tener una palabra a favor y una palabra en contra, en función también de poder cumplir con el objetivo que usted trazó al principio de esta sesión, si a usted le parece. Y sobre esta indicación en particular, yo solo quiero recordar que nosotros recibimos un documento de todos los gremios de salud firmado por todos los gremios que han participado en este proyecto de ley, en el cual hacían mención a no estar satisfechos con esta propuesta que había sido presentada inicialmente por el Ejecutivo dentro de la propuesta que se presentó para poder generar algunas modificaciones. Porque más allá de lo que dice Jaime González, don Jaime, digamos, en su interpretación, el concepto, el fuero laboral no es un concepto solamente, es un derecho jurídico, a diferencia de, y tiene consecuencias concretas, a diferencia de la idea en el aire o efímera de estabilidad laboral, que puede ser una buena intención, pero que no garantiza nada en lo concreto. Entonces, por eso es que mantener el fuero laboral es fundamental para mantener el sentido de este proyecto. De lo contrario, el proyecto se desnaturaliza de manera plena. Su presidente. Muchas gracias. Lo ponemos en votación. Ya, entonces la indicación 2. Diputada Cariola. En contra. José Miguel Castro. José Miguel Castro. Ya, lo voy a... Ahí está. José Miguel Castro, ¿va a votar? Sí, sí. ¿Me deja para el final, por favor, señor secretario? Gracias. Bueno. Juan Luis Castro. En contra, por favor. Andrés Celis. En contra porque la idea matriz es justamente el fuero laboral. Por la estabilidad laboral claramente queda en la incertidumbre. Así que en contra. Sergio Gaona. No está. Jimeno Sandón. En contra. Andrea Parra. Contra. Patricio Rosas. En contra. Gustavo Sangüesa. En contra. Víctor Torres. En contra. José Miguel Castro. En contra. Y Miguel Crispi. En contra. 2, 4, 6, 8, 10. 10 votos en contra. Bien. Rechazada.
La tercera votación, A ver, espérese. Rechazo 0, 10, 0. La tercera la votación. tercera yo sugeriría votarla por la misma votación que la primera, porque va en la misma dirección de restringir el acceso de este beneficio a un grupo de trabajadores de la salud. ¿Presidente? Sí, colega. Sí, yo tengo una duda aquí, porque la última parte habla de sean prestadores de salud público o privado, así como lo que hace es eliminar farmacias y almacenes farmacéuticos sin distinción de la calidad contractual en virtud de la cual se encuentran vinculados dichos prestadores. Porque en el fondo aquí también cabrían toda la red de farmacias privadas. Entonces, yo creo que ahí se excede al ámbito de acción que estábamos contemplando. Tiene un punto. Don Jaime González. Presidente, muchas gracias para reforzar lo señalado por el diputado Sangüesa. Nosotros hicimos presente en la discusión general del proyecto de ley que evidentemente habían estatutos jurídicos distintos para los funcionarios del sector privado como para el sector público. Nosotros entendíamos que hay ciertos derechos que los funcionarios del sector público no tienen o no gozan por un asunto del estatuto administrativo, pero que sí gozan, por ejemplo, los funcionarios de una eventual farmacia particular que va a tener un derecho a indemnización o compensación en el caso de ser desvinculado, generando una discriminación, sin duda, en beneficio de esto último. La recomendación, sin duda, que sería acoger esta indicación presentada por el diputado Jürgensen. Sí, déjeme dar la palabra a la autora del proyecto. Diputada Cariola. Sí, presidente. A ver, los trabajadores y trabajadoras de farmacias privadas, de las cadenas de farmacia en general, que están asociados entre sí, ellos tienen hoy día una asociación nacional que de hecho se ha hecho parte de la tramitación también de este proyecto, considerando que además ellos y ellas han estado también muy expuestos durante toda la pandemia. Yo quiero recordar que en algún momento cuando todo el comercio estaba cerrado, lo que funcionaban era fundamentalmente los servicios de salud, las farmacias y también algunos mercados de provisión de alimentos. Por lo tanto, ellos y ellas han estado en esta misma condición que gran parte de los trabajadores y trabajadoras del sector público que se han desempeñado y privado que se han desempeñado en clínicas y en hospitales, y es por eso que están incorporados en el proyecto. Fueron expresamente, o sea, la solicitud de ser incorporado y de ser parte de este proyecto fue expresa por la Organización de Trabajadores y Trabajadoras de Cadenas. No son los dueños de las farmacias, son los trabajadores y las trabajadoras de ellas. Que puedan tener acceso a estos derechos que hoy día estamos consolidando en función de la labor que han cumplido durante la pandemia. Por eso yo, presidente, creo que hay que mantener la redacción tal y como está. Presidente. De diputado Castro. Sí, muy corto. Yo creo que aquí es importante defender esta indicación por un solo hecho. A mí me encantaría que todas las cosas esenciales, todos los prestadores de servicios esenciales, obviamente deberían tener, y ojalá pudiesen tener alguna clase de ventaja o de protección como la estamos generando ahora, pero no es así, por lo tanto yo me inclino a defender esta indicación. Gracias, presidente. Bien, en votación. Ya, indicación 3 entonces. Indicación 3 entonces. Diputada Cariola. En contra, secretaria. José Miguel Castro. A favor, señor secretario. Juan Luis Castro. En contra, Ana María. Andrés Celis. A favor. Gaona. No está. Osandón. A favor. A favor de la indicación. Parra. Contra. Rosas.
Creo que tenemos que tener una visión un poco más de largo plazo respecto de lo que estamos viviendo como país en cuanto a la pandemia y el desarrollo que viene. Ya en Italia las farmacias están vacunando porque el sistema de salud no da abasto. El año que viene vamos a tener que vacunar a mayor velocidad contra las otras variantes que van a aparecer de aquí a allá. Y también las farmacias probablemente van a ser parte de la red integrada, por eso voto en contra. Sangüesa, A favor. Torres, Sí, la verdad es que esta situación a mí me genera dudas sobre todo el impacto que pueda tener en las farmacias más pequeñas, así como los almacenes farmacéuticos. Yo me voy a abstener de esto. Crispi, En contra. 4, 2, 4, 5 y 1. 4 a favor, 5 en contra y una abstención. Rechazado. Rechazada la indicación. Ahora hay una indicación del diputado Castro que me llegó a mi WhatsApp hace unos minutos. Sí, de Juan Luis Castro. Y dice lo siguiente. Para incorporar el siguiente inciso segundo en el artículo primero del proyecto, pasando el actual a ser tercero. Aquí hay otra también de Jürgensen, pero me da la sensación que primero debiera ir la del diputado Castro. El incumplimiento por parte del director del establecimiento o el servicio de salud respectivo, según sea el caso, del fuero establecido en el inciso precedente, será sancionado como infracción grave al deber de probidad en conformidad con lo establecido en los artículos 64, número 8 de la ley número 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y artículo 119 de la ley 18.834, que aprueba el Estatuto Administrativo. Él señala un fundamento. Dice que el fuero existente en la ley 19.296 está desprovisto de una norma de sanción respecto de aquellas autoridades que no respeten el fuero, lo que se agrava ante la inexistencia de un procedimiento idóneo de desafuero en caso de medidas disciplinarias en sede administrativa. Presidente. Diputado Castro. Sí, solo para precisar, efectivamente, esta enmienda que estoy proponiendo solo busca que la aplicabilidad de esta ley que estamos por aprobar sea real, es decir, que no haya autoridad alguna, en cualquier sea el gobierno, en que se intente transgredir el fuero, porque tal como lo señalamos, la ley actual, la 19.296, no tiene una sanción como contrapartida al incumplimiento de la autoridad al respecto, es decir, que en el fondo puede pasar a llevar ese fuero. Y por eso entonces que preferimos introducir el carácter de infracción respecto de aquella autoridad que trate de transgredir la norma que estamos consagrando respecto al fuero por el tiempo y las condiciones que la norma, ¿verdad?, estableció en la Comisión de Salud y luego en la sala. A eso apunta, es para ser preciso en la aplicabilidad y tenga una sanción de aquellas autoridades que no respeten el fuero de los trabajadores tal como viene planteado en el proyecto. Gracias, presidente. Gracias. Sobre la indicación, diputado Sandón. Presidente, gracias. Pero si estamos yo entiendo perfectamente lo que expresa el diputado Castro, pero ¿cómo se puede dar si hay una ley que obliga a un fuero que no se respete? Yo entiendo que es como para dejarlo como súper, pero estamos poniendo un extra. Me gustaría ver en lo hipotético cómo sería si esto no se diera por algo la ley. Sí, presidente, para responderle a la diputada. Muy breve, por favor, colega. Que la ley actual, estimada Jimena, por su intermedio, presidente, no tiene, y es el gran vacío, no tiene sanción contra aquella autoridad que no respete el fuero. No hay una contrapartida a la vulneración del derecho que estamos consagrando. No sé si me explico. Entonces, lo que estamos haciendo es simplemente explicitar que quien no respete el fuero, que esta ley va a definir,
tiene que tener un tipo de sanción, porque si no es muy fácil que la dominancia la tenga siempre la autoridad por sobre el trabajador y por lo tanto le impida gozar del fuero precisamente que estamos avalando y definiendo en esta normativa. Es solo eso lo que estamos incorporando para que sí sea súper aplicable de verdad y no sea una letra muerta, ¿verdad?, el fuero que estamos señalando en el proyecto. Nada más. Muy bien. En votación, por favor. Bueno, La de Castro. Diputada Cariola, A favor. José Miguel Castro, Abstención. José Luis Castro, Juan Luis Castro. Juan Luis Castro. Sí, siempre no sé por qué Juan Luis Castro, A favor, Ana María, señor presidente. Andrés Celis, A favor. Sergio Gaona, Abstención. Osandón, a favor. Parra, A favor. Rosas, A favor. Sangüesa, Torres, A favor. Crispi. A favor. Ocho a favor, 0 en contra y 3 abstenciones. Aprobada. Em, la indicación 4 no. Pero votémosla porque él la puede renovar. A menos que fuera. Diputado, pues, sí, don Jaime González. Si no está con urgencia. Presidente, muchas gracias. Respecto a la indicación 4 del diputado Jürgensen, para acceder al beneficio señalado anteriormente, el funcionario trabajador deberá contar, acá son dos hipótesis. La primera es que deba tener al menos 2 renovaciones anuales, con eso limitando quienes van a poder ejercer este derecho, y sin duda son funcionarios de carrera que han venido realizando trabajo durante mucho tiempo en los servicios de salud, pero además, de manera muy juiciosa, exceptúa este beneficio a que sean destituidos por sumario administrativo. De lo contrario, cualquier funcionario que sea sometido a un sumario administrativo y sea sancionado con una, valga la redundancia, sanción de destitución, va a gozar de este beneficio y va a ser impedido de que se aplique esta medida hasta que termine el fuero. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos valorar esta indicación haciendo de que acá hay dos hipótesis, la primera respecto a las renovaciones y respecto a la segunda que establece una excepción respecto de los sumarios administrativos. Eso es, presidente. Gracias. Muchas gracias. En votación. Ya. Entonces, la indicación 4. Por esta variable. Diputada Cariola. Presidente, yo voy a votar en contra de esta indicación. Creo que desnaturaliza el objetivo del proyecto de incorporar a todos los trabajadores y trabajadoras de la salud que hayan estado contratados desde el inicio del estado de excepción en adelante, asumiendo un rol dentro del equipo sanitario, entendido como un equipo, como un conjunto, y no en función de su calidad contractual respecto de la renovación de sus contratos. Creo que poner eso como elemento me parece que no corresponde. En contra. José Miguel Castro. A favor, señor secretario. Juan Luis Castro. En contra, Ana María. Andrés Celis. Se equivocó, yo creo. Ah, sí, está bien. En contra. Gaona. A favor. Osandón. En contra. Parra. Contra. Rosas. En contra, Anita. Sangüesa. En contra. Torres. Sí, presidente, esta indicación lo que hace es dejar más en la indefensión a aquellas personas que tienen contratos más precarios, así que es absurdo, en contra. Crispi. En contra.
2 a favor, 9 en contra y 0 abstenciones. Entonces está rechazada. Rechazada la indicación del Ejecutivo. ¿Ah? Perdón, de Jürgensen, disculpe. Esa es la verdad, presidente. Voy a dar lectura, o sea, máquinas de vamos a leer la quinta parotal. Colega, nos quedan 6 minutos. La diputada Cariola me señalaba que ella estaba disponible a bajar sus 3 indicaciones para alcanzar a votar. ¿Les parece tomar el acuerdo desde ya? Quedan 6 minutos, pero me dan ese acuerdo para terminar la... Están aquí en el papel, deben estar ahí en su... Por eso mismo avancemos. Pero tengo el acuerdo, colega. Bien, acordado. Presidente, tiene el acuerdo, pero ojo, yo no puedo prorrogar eso sí la sesión. Yo tengo otro Zoom y no puedo prorrogarla. Si usted lo está pensando en prorrogar después, yo no puedo. Eso solamente, gracias. Eso es lo que le estaba preguntando. ¿Y si se parea, colega, conmigo? Bueno, si Bien. usted quiere, sí, fantástico. Le agradezco. Ya, a usted. Bien, me acordado entonces. Ya, entonces, Seguimos con la 5. ya, y faltaría, entonces, después votamos el inciso segundo. Presidente, ¿va a leer la 5? Yo le iba a decir que Porque eso no... que la 5 se cae con la primera. Lo dispuesto en el inciso presente no será aplicable para aquellas personas que no sean contratadas. Lo dispuesto en los incisos precedentes no será aplicable para aquellas personas que sean contratadas de manera excepcional en virtud de lo dispuesto en los artículos 10 o 36 del Código Sanitario. Sobre la indicación, Presidente, yo creo que las personas que están en cualquiera del artículo 10, que hemos visto respecto a que nombra quiénes son parte del Código Sanitario, finalmente no tiene una persona que está contratada y que ha sido contratada, muchas personas honorarios, ¿la quieren dejar fuera? Pues es absolutamente increíble. Yo creo que por eso decía que esto se contradice con lo que se votó en el primero. pero eso es precisamente lo que quiere hacer la indicación. En votación. Ya, entonces vamos a votar la indicación 5. ¿Sabes lo que dice el 36 del código? Diputada Cariola. En contra. José Miguel, José Miguel Castro está pareado también, ¿no? No, estamos pareados después de las 6:30. Ya. Entonces José Miguel Castro. No está. Ya. No está. Nos pareamos Se de ahora fue. entonces, para que Bueno. no genere problemas. Ya. Juan Luis Castro. En contra. Andrés Celis. En contra. Sergio Gaona. Contra. Osandón. En contra. Parra. Rosas. En contra. Sangüesa. Torres. En contra. Sangüesa. En contra. 2, 4, 6, 8, 9. 0, 9 rechazados. Rechazada la indicación. Ya, entonces hay que votar el inciso segundo del Sí. texto del primer informe, porque ¿Les parece aprobarlo por unanimidad? El resultado no va a cambiar. Bien. Gracias, el colega. inciso Aprobado. segundo sería 9 a favor. Sí. 9, 0, 0. Pero retrasemos porque ¿Qué 6? No, pues pero es que ese es para el inciso segundo del artículo segundo. No dice del artículo. Sí, no, pero es Está en la referido a cajita. descanso, referido a descanso. ¿Qué dice la explicación de Yuri? ¿Dice el artículo segundo? Va al artículo segundo.
bueno, si es por eso tendríamos que eliminar casi todos los comparados. No entremos en lo que dice el Legule ya. Todo entender. No, pero mire, ¿sabe qué? El Ejecutivo ¿Sabe tiene que qué? redactar mejor sus indicaciones, pero Pero votémosla. ¿sabe qué? Probablemente venía en lo de la Secretaría al inciso segundo, al artículo segundo. Sí. Démosle lectura nomás, no le haga caso al diputado Torres, que no. Ya, le vamos a, entonces, indicación 6 nomás, ¿no? Así es. Para reemplazar el inciso segundo por el siguiente, el referido descanso deberá usarse en la forma que, de acuerdo con la institución donde sirven, en la forma que determine un reglamento expedido por el Ministerio de Salud sobre la misma materia. Bien, en votación. Cuando tú no tienes una relación, un vínculo sinérgico, obviamente que siempre el empleador va a imponer sus términos, como esto involucra además con Ya. Diputada Cariola. En contra. Juan Luis Castro. En contra. Andrés Celis. En contra, porque en definitiva se le deja, cualquiera sea el ejecutivo de turno, que legisle sobre lo que estamos aprobando a través de un reglamento. Contra. Sergio Gaona. Contra. Jimeno Sandón. En contra. Andrea Parra. Contra. Patricio Rosas. En contra. Gustavo Sangüesa. En contra. Víctor Torres. En contra. 9 en contra. Ya, ahora hay que votar el artículo segundo. ¿Aprobamos por unanimidad el segundo, el tercero y el cuarto como tienen indicaciones? El cuarto, al final, ¿qué va a pasar con las de Cariola? ¿Las retiró? No se pueden votar todas. Es el acuerdo que tomamos. Pero no lo puedo preguntar Es que le pido disculpas, no tengo justificación, salvo la hora. No. El colega Torres me pregunta si no podemos votar las 3 indicaciones de la diputada Cariola que habíamos acordado, o sea, que ella las había bajado, que son de forma. Es que Puedo dar son fe de ello. forma, son No, de forma, presidente, entonces Todas de creo que es forma. importante. pero tendrían que leerlo a los colegas también del oficialismo para dar fe de ello y las podríamos aprobar las 3 por unanimidad, si no las mantenemos retiradas. La que no entiendo a dónde va es la 2. Es en el artículo 2. Sí, porque el artículo 2 tiene varias veces la palabra descanso. Y antes de la palabra dentro. ¿En cuál va esa, Carol? Es la tercera donde ¿Cuál? tienen dudas, ¿no? Ana María. Perdón, no escuché. ¿Cuál? ¿La 2? En la 2 dice que en el artículo segundo, luego la palabra descanso y antes de la palabra dentro, la expresión el empleador no podrá negarse a otorgar dicho descanso, pero no ve, mire, no sé si estoy mal, pero no veo descanso y después que diga dentro. En el segundo. Al final. No, en el medio. Ah, en el último, en la última línea. Ahí irá. En la última línea, exacto. Ahí irá. Sí, ahí va. Sí. En la última línea del artículo 2. Sí. ¿La podemos votar? ¿Sí? Bien, las vamos a votar las 3 entonces. Ah, entonces no están retiradas. No, si es que la diputada Sandón y el oficialismo nos lo permiten. Ok. Entonces, las votaremos las 3 de manera conjunta. ¿Les parece aprobarlas por unanimidad? No. Las vamos a votar entonces. Dos funcionarios de la unidad terapéutica que hará uso del descanso. Votemos las de una entonces, Ana María. Ya vamos a votar las del artículo segundo. Sí. Dentro de la Ya, artículo Artículo 2. En la 1 sí está ok. La 1 estaríamos de acuerdo. Cariola. ¿Tengo unanimidad para aprobar la primera indicación de la diputada Cariola?
Sí. Ya, esa sería 900. Colegas. Sí, sí. Ya. Bien. ¿Aprobado? Sí. Aprobado. ¿Vais siguiendo, Cristian? Pero, Tiene que ojo, ser el ahí acta. está ahí afuera los que estaban antes. Está a la vista el comparado con las indicaciones de la diputada Cariola. Pero de acá afuera es desde, ¿está? Prestando servicios desde. ¿Qué pasa con todos los anteriores, los que trabajaban? Sigamos con la otra. Está aprobada. Ya, la número Cariola 2. Que se encontraban prestando servicios. Bueno, A entonces, ver, espérate, el colega, la primera, ordenémonos un poco, ¿La porque primera? todos creemos que queremos lo mismo, solo que hay una diferencia en la interpretación de la indicación. Le doy la palabra al diputado Sangüesa para conocer cuál es el reparo que tiene, quizás está en la razón. Lo que pasa es que si cambias el al, en el fondo, En por la el primera desde, indicación de la diputada Cariola. si yo cambio desde, esa es la fecha inicial. Por lo tanto, quedan afuera todos los que estaban antes. Sí. Sí. Palabras, les pido que me pidan la palabra. Diputado Torres. Lo que pasa es que los que no tuvieron renovación de contrato no están vinculados hoy día. En cambio, cuando tuvieron renovación de contrato desde el 18 de marzo en adelante, están trabajando. Entonces no podríamos nosotros darle fuera a quien hoy día no está vinculado. Presidente. No sé si se entiende. Okay. Una moción, presidente, de orden. Okay. Le pido, presidente. Se mantiene aprobada entonces luego de este intercambio. Diputado Castro. Solamente una moción de orden, presidente. Por fuerza mayor tengo que retirarme en este momento. Le sugiero que el pareo de mi colega homónimo Castro lo haga conmigo, para que usted pueda seguir votando. ¿Le parece? Es que el pareo con José Miguel Castro lo hagamos de inmediato. Lo traspasemos así y usted sigue votando. Ok, hagámoslo así, no creo que se moleste su tocayo Castro. No, se güey. Entre Castro se arregla. Ya. Sigamos con la segunda, por favor. No sé, Está aprobada. Tendría que verlo. Está aprobada la indicación 1 de la diputada Cariola. Así que Ya. continuemos con la segunda. Yo creo que lo aprobaron mal, pero en fin. Ya. Indicación 2. Sí, está mal. Quedó con mi rechazo. ¿Quedó con su rechazo entonces? Ya, entonces la indicación 1 quedó aprobada por 8-1-0. Muy bien. Aprobada por esa nueva votación. Después, ¿cuándo lo van a hacer? No lo diga, no. Ya, la indicación 2 de Cariola, entonces. Sí. ¿La leo? Sí, por favor. Agréguese en el artículo 2, luego de la palabra descanso y antes de la palabra dentro, la expresión el empleador no podrá negarse a otorgar dicho descanso. Esto va en el inciso 3. Sobre la indicación, colega. Presidente, si la secretaria tuviera a bien leerlo como quedaría. Ya. La solicitud del descanso complementario se hará por los mecanismos previstos para solicitar los feriados legales y será prerrogativa del trabajador o funcionario determinar la fecha en que se hará uso del descanso. Del descanso, el empleador no podrá negarse a otorgar dicho descanso dentro de Está un poco enredada. ¿La podemos dentro de retirar? la vigencia establecida en la ley. No es necesario poner. Yo creo que se lo puede retirar. Será uso de geste. Colega Coronela Cariola, estaba un poco enredada la redacción, la verdad. ¿La podemos retirar? Sí, retirémosla. Gracias, Carol. Presidente, ¿Sí? que yo tengo una urgencia, tenía que estar hace 7 minutos en otro lado. ¿Puedo dejar mi voto a favor en la próxima? Quedan dos votaciones, Carol, hagámoslo rápido. Quedan 2 votaciones. Ya, vamos con la tercera. Es que la tercera es el artículo 4. Tenemos ya. que primero votar el Podemos aprobar por unanimidad entonces los artículos, ¿cuáles serían? 2 y 3. Sí. Ok. Aprobados. Por 9 votos a favor. Sí.
Ya. Y el que está aquí es Juan Luis Castro, perdone, pero que después, ya. Artículo 4. Hay una indicación de la diputada Cariola para agregar en el artículo 4 luego de la coma y antes de la conjunción o la expresión por patologías asociadas al contagio. Bien. Sobre la indicación. Sobre la indicación. En votación. Entonces se vota el artículo 4 con la indicación. Correcto. Ya, pero si hay que borrarle el o por causas asociadas. No, porque no se expresa. No, pero que no pueden ponerle dos veces. Dice, tiene que decir por patologías asociadas al contagio, coma, a estrés, coma, depresión o salud mental en general. Sí, pero no eliminando la causal. Es No. la reacción. La reacción. Dejamos a Ana María que nos ayude con las comas y la reacción. O sea, las comas yo las puedo ir viendo, pero me gustaría ver qué es lo que ustedes quieren eliminar. Contacto estrés. Diputado Torres. No, sí, aquí lo que se hace es precisar o agregar por patología asociada al contagio. Lo que está pidiendo la diputada Parras es que después quede bien redactado respecto de el estrés, que es otra causal que se mantiene, pero que quedaría mejor fraseado de una manera distinta, ¿no? Pero mantenemos eso. ¿Asociada a estrés, a depresión o a salud mental? No, es que lo que dice acá dice, sea por caso confirmado, sospecha o contacto estrecho, por patología asociada al contagio o por causa asociada al estrés, depresión o salud mental en general. Yo creo que es mejor poner la coma, ¿no? Y después de contacto estrecho tiene que decir por patologías asociadas. O sea, eliminar patologías la asociadas coma, al contagio, eliminar coma, la coma ahí. estrés, coma, depresión o salud mental en general. Okay. La van nombrando nomás, es una enumeración. Muy bien. En votación. ¿Les parece Ya. aprobarla por unanimidad? Ya, 9 votos a favor. Por unanimidad. Aprobada por unanimidad. Entonces queda aprobado junto al artículo. Luego nos queda Jürgensen. el artículo 5 y la indicación 7 del Ejecutivo. Presidente, Diputada Cariola. sí, presidente, lo que pasa es que no quisiera solicitar si puedo dejar mi voto en contra de la indicación que se va a votar ahora. Yo no tengo inconveniente. Por favor, les suplico a la comisión. Estoy Ok, está bien, colega, acordado. muy amable. Ya, lo que entiendo entonces es que usted va a votar en contra de la indicación de Jürgensen Sí. y a favor, no, ya se fue, pero y a favor del artículo. Bien. Ya, a ver. Bien, la última indicación entonces. Esperemos un poquito porque ¿quién era el otro que estaba acá ya? A ver, Juan Luis, ya. Ya, entonces, ¿votamos la 7? En votación la indicación 7 del diputado. Ya, Cariola era en contra. ¿Celis? ¿Andrés Celis? Final, por favor. ¿Gaona? Perdón, ¿qué es lo que está votando, la indicación de Jürgensen o el artículo 5? No, estamos votando la indicación primero de Jürgensen. Déjeme para el final, por favor. Perdón, ¿sabe lo que pasa? Y aprovecho, presidente, la verdad es que ha estado bien desordenada esta última parte y bien irregular. Disculpe, colega. Sí, tiene razón. Entonces, yo le pediría, de buena voluntad ahora y porque se trata de los trabajadores de la salud, no tengo inconveniente, pero yo le rogaría al presidente que tomara esta providencia y que no se repitiera este tipo de situaciones de pareos para acá, pareos para allá, personas que dejan la votación. Una chacra. Estamos chacreando el tema, entonces No para que lo próximo, bueno, lo estamos no haciendo, quitándole seriedad a la discusión de los proyectos de ley. Quiere que cambie el término, no tengo ningún problema. Quiero dejar constancia, eso sí, que
en relación a la votación de la diputada Cariola, todos estuvieron de acuerdo por unanimidad. Nadie se Sí. opuso. Pero No, estoy no, de no. acuerdo, colega. No, no, Estoy de acuerdo, colega presidente, Gaona. presidente, si no hay problema, si lo obrado está y no tengo inconveniente, pero tratemos de evitarla para las próximas sesiones, presidente, solo eso. De Y acuerdo si con me usted. permiten, dejarme para el final para poder leer bien la Sí, explicación 5, sí. si la pueden colocar en pantalla, por favor. ¿Será posible que perdón, presidente, que el Ejecutivo diga algo sobre esta indicación, por favor? Porque Por supuesto. Don Jaime González, si quisiera intervenir. Sí, le damos la palabra a don Jaime. Don Jaime González. Presidente, respecto a cuál indicación, al diputado Jürgensen. La siete. diputada, o sea, la indicación 7 del diputado Jürgensen, La que se acaba de marcar, la que señala para los efectos de la ley 16744. la que está marcada ahí en el comparado. Sí, presidente, nosotros consideramos que la indicación del diputado Jürgensen viene a resolver un asunto que se conversó en la última sesión de la Comisión de Salud, cuando se dio este proyecto de ley, en cuanto a que viene a precisar que son los daños psicosociales y no solo riesgos. En este sentido, la indicación respeta el espíritu del texto aprobado en el artículo 5º, pero lo viene a precisar. Si ustedes revisan el artículo 5º, dice riesgos psicosociales, acá se refiere a los daños psicosociales, y una indicación que en ese sentido viene a mejorar el espíritu de la redacción, y fue un punto que además levantó el diputado Víctor Torres en la última sesión, y consideramos que sin duda es una indicación más afortunada al texto que ya fue aprobado y despachado por la comisión. Eso es, presidente. Gracias, don Jaime González. Vamos a continuar entonces con la votación en la cual estábamos. Ya, entonces Carol Cariola votó en contra. Jimena Sandón, a favor. Andrea Parra, ¿Me deja al final, por favor? Rosas, En contra. Sangüesa, A favor. Torres, Celis, A favor. Gaona, A favor, secretaria. Parra, O sea, yo no encuentro mala la indicación de... Pasa el micrófono. Me voy a abstener porque está... No, es que de verdad que el tema de los riesgos me complica un poco. Creo que ahí hay un problema voy a aprobar la redacción de Jürgensen. Le voy a... Aprobada. la A favor. Torres, Yo quiero pedirle al Ejecutivo lo siguiente. Yo la voy a votar a favor porque reemplaza la palabra riesgo por daño y precisa a mi juicio lo que estamos buscando. Sin embargo, me quedan algunas dudas. Yo creo que de buena fe, de aquí a la sala, podemos evaluar esto. Si hay algún tipo de otra modificación que hacer, que lo podamos convenir y que lo convengamos entre todos, pero conversémoslo previamente, porque la verdad pueden generar algunas dudas, algunas modificaciones de I por O, etcétera, ¿ya? Eso lo podemos dejar de aquí a la sala, ¿ya? Pero claramente es mucho más preciso establecer daños que riesgo, porque el riesgo siempre hay. ya, entonces usted vota a favor de la indicación. Cristi, Me abstengo. Para que no la apunten. 6 a favor, 2 en contra y una abstención. Aprobada la indicación. ¿Les parece aprobar por...? A ver, esta indicación está aprobada con el artículo completo, ¿no? Sí, bueno. Reemplaza un inciso. Reemplaza un inciso. Sí, hay que votar a sí mismo. Sí, es que pueden votarlo con el inciso, con todo el artículo. Sí. Ah, ya. Pero si quieren, votan Sí, el... queda aprobado con el inciso. Sí. Ya. Y el artículo transitorio. Eso, ¿Le parece aprobarlo por unanimidad? Fue la misma votación en el primer trámite. Ok. Aprobado. Ya. Informante. Sí, la diputada Cariola.
Y lo Diputada, otro, colega, para esto no, hacer caso a lo que decía el diputado Gaona. Diputado informante, la diputada Cariola, ¿les parece? Ok, ya. aprobado. ¿Y va a Hacienda el proyecto o no va a Hacienda? No tiene informe. No va a Hacienda. No va a Hacienda. Entonces el presidente dice que no va a Hacienda. Sí. Bien, colega, les agradezco. Tomo la palabra del diputado Gaona. Les voy a pedir espérenme un segundo. Les voy a pedir para las próximas sesiones que siempre con mucha flexibilidad, pero que los pareos se puedan anunciar con cierta anticipación y vamos a seguir tratando de dar las palabras y todo, pero efectivamente se nos desordenó un poquitito. Esperemos que no se vuelva a repetir. Diputado Torres, ¿quería decir algo? Diputado Sangüesa. Tengo una duda porque hay un artículo transitorio. Sí. Y ahí habla de presupuesto. La ley de presupuesto del sector público podrá establecer distintas medidas para la rehabilitación. Sí, pero no le pide establecer el presupuesto. No tendría nada que discutir la Comisión de Hacienda porque no le pide un presupuesto para la ejecución del proyecto de ley. Por eso es que se reemplazó el deberá por el podrá en la discusión anterior. Exacto, eso fue la ya. modificación que se hizo para saltarnos ese paso. Y además la constitucionalidad del proyecto. Sí, efectivamente. Proyecto muy constitucional. Bien, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.